Perfecto. Bien, entonces es el ejercicio 7, ¿no? Ejercicio 7. ¿De qué práctico? Es el opcional del práctico anterior, digamos, del práctico 7. Le voy a cambiar un poco la letra para hacerlo más general, porque en realidad es lo mismo, ¿sí? Entonces, a ver. Bueno, no, la letra no la cambio, pero después les digo que se puede cambiar, ¿no? Es un conjunto cerrado. Sí, lo voy a dejar así y después cualquier cosa comento. Cerrado. Y una función C, C, vamos a poner acá, C, de C en C, contracción. ¿Qué significa eso? Significa que, voy a poner acá, que si ustedes miran la norma de f de x menos f de y, está a menos de k veces la norma de x menos y, ¿sí? Y este k es menor a 1. ¿De acuerdo? Eso es contracción. O sea, que tiene, se puede decir como que tiene pendiente mayor a 1. Menor a 1, ¿no? Pendiente entre comillas, ¿no? Porque paso dividente me queda que el cociente incremental es menor a 1. Claro, está bien. ¿Sí? Pero visualmente vos tenés un x, tenés un y, en un conjunto cerrado, le aplicaste f de x te quedó por acá, no sé, f de y te quedó por acá. Lo que pasa es que te quedan más cerca, ¿no? Esta distancia es más chica que esta. Se te van acercando. Ah. ¿No? Porque como es menor a 1, la distancia es más chica que esta. Eso es lo que pasa geométricamente, ¿no? Entonces, a ver, no me gusta mucho la letra. Vamos a ver. ¿Qué es lo que va a pasar con este tipo de cosas? Que va a estar bueno. Vamos a estudiar sucesiones definidas así. ¿Qué pasa si yo agarro y digo sucesión definida por recurrencia de esta forma? F de xn con x0, punto inicial, igual una a cualquiera. ¿Sí? Tiene que ver con eso. ¿Qué va a pasar con este tipo de sucesiones? Sin importar quién sea A, ¿no? Agarro una cualquiera del conjunto. Vamos a poner acá. Es un conjunto cerrado. Agarro una cualquiera acá. Hago f de A. F al cuadrado de A, o sea, f de F. Y así voy a hacer una sucesión y hay que ver qué pasa con eso, digamos. De eso se trata el teorema de punto fijo que vamos a ver. Resulta que bajo estas hipótesis que pusimos acá, esta solución converge. Sin importar quién sea el a un único valor. Habíamos hecho algo parecido en el taller del semestre pasado aplicando muchas veces el coseno y ver a qué convergía eso. Ahí va, el coseno, ¿en qué dominio? ¿Te acordás o así nomás? En R. En R. En R y creo que lo acotábamos entre, no me acuerdo, creo que entre pi medios y menos pi medios, no me acuerdo. No, estoy pensando si el coseno cumple esto y creo que sí, pero tengo una duda ahora. Tengo una duda, pero yo creo que el coseno cumple esto. Entonces, pero... tengo una duda de que pueda pasar algo ahí que no me gusta. En fin, hoy vamos a ver algunos ejemplos. Pero efectivamente es lo mismo, ¿sí? Cuando aplicas coseno, 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 si el coseno cumple esto, que yo creo que sí. A ver, ¿por qué cumple eso el coseno? Por esto acá, coseno de x menos coseno de y en valor absoluto es igual a teorema de valor medio, el seno de un número entre medio, digamos, por x menos y. Y es menor o igual a 1. Entonces está ahí, ¿vieron? Está ahí. Tiene
tiene su casi. Yo lo que digo es que a lo mejor se puede mejorar esto y se puede ver que lo cumple siempre. Yo estoy en duda, a ver. A ver, porque... Claro, no. No, está, efectivamente, para este coseno, no lográs el menor estricto, ¿se entiende? Entonces este teorema así nomás no aplica, pero estoy seguro que algo se puede hacer, ¿no? No lográs el menor estricto porque, por ejemplo, cerca de pi medios, esto tiene casi que, si vos pones este y este, cerquitas de pi medio, ambos, es casi que hacer la derivada, y eso tiene casi cociente 1. O sea que casi 1 este nombre. O sea que habría que ver algo ahí. Pero bueno, tiene que ver con eso, sí, exactamente. Bueno, acá... ¿Pi sobre 2 o pi sobre 4? Pi sobre 2, digo, donde la pendiente es casi 1, ¿viste? Está, claro. Que era donde yo tenía problemas ahí porque me gustaría que fuera menor a 1 estricto. Pero bueno, es casi, sí, es casi. A ver, eso. Bueno, vamos a demostrar esto. Lo que les digo yo, el teorema en definitiva dice, bajo estas hipótesis, existe un único P perteneciente a C, tal que XN converge a P. ¿Sí? Para todo A, además, ¿sí? O sea, para todo A, ven acá, perteneciente a C, existe un único P. O sea que no importa cuál diga yo, va a haber un elemento acá, estrella P, que yo me voy a acercar a él sin problemas, siempre. Parto acá, llego a él. Parto acá, es como una ecuación diferencial esto, ¿no? Elijo una condición inicial, tengo una sucesión. Elijo otra condición inicial, tengo otra sucesión. Sin importar la condición inicial que yo ponga, pongo esta, el límite con t teniendo infinito, o sea, cuando yo voy al infinito, me acerco a un punto especial que es P. ¿Se entiende la analogía? Sin importar de dónde yo salga. Me voy a ir acercando a ese punto. Sí, es que... A ver, se debe poder arreglar seguro el coseno. Capaz que yo después lo pienso de nuevo y siempre lo mismo, además, sí. ¿Y a cuánto converge? Esa es una pregunta. ¿Cómo poder saber a quién converge? Eso también se puede hallar. Fácil. Está bien, sí. Pero nosotros trabajamos con estas cosas nosotros, ¿no? En un momento del curso, ¿se acuerdan? Sucesiones definidas por recurrencia. ¿Y los límites? ¿Qué cumplían los valores límites? Cuando había límite. Buenas. Los límites eran iguales, ¿no? Y tal, como que descomponías el límite del n más 1 en función del anterior. Tenía que ver con eso. Iguales no sé qué quiere decir exactamente cuando me dicen iguales. O sea, lo que cumplía era esto, a ver. L igual F de L. ¿Recuerdan? A ver si te suena más a eso. O sea, capaz que a eso se refiere con iguales. Porque yo hago el límite acá a la izquierda, hago el límite acá a la derecha. Acá me da L y acá me da, como un F continuo, me da F de L. Ah, bien. Todo así. Entonces son puntos fijos. ¿Eh? Ahí aparece el punto fijo, ¿se entiende? Vamos a demostrar todo esto y les cuento un poquito más. Y les doy un ejemplo de un espacio de funciones. Porque esto está anunciado así, pero no tiene nada que ver en realidad, ¿sí? ¿Ah? O sea, tiene algo, pero no se puede hacer general esto. Bien, vamos a hacerlo. Vamos a mostrarlo. ¿Cómo puedo mostrar que la solución converge? A priori yo ni siquiera sé si existe algo que cumpla así, ¿no? O sea, ¿quién es mi candidato al límite? No sé. Entonces, ¿qué puedo hacer si no conozco el candidato al límite? Eso es como una idea para arrancar a tirar la prueba.
Voy borrando cosas nomás. ¿Te puede pasar que la función esté acotada, pero cuando componés la función consigo misma, ya deje de estar acotada? Podría no estar acotada la función, ¿no? No me dice Que no nada de esté eso. acotada como la composición. Pues la composición En sigue. componerla no debería. O sea, no sabemos, o sea, tanto es. A ver. No tiene por qué estar acotada, digamos. Ah, A ver, un ejemplo de eso es una transformación lineal. Igual 0,5 xy. O sea, agarro un vector y valor propio 0,5. O sea, a ver, multiplicar, voy a escribir así mejor. Multiplicar por la matriz 0,5 por la identidad por el vector xy. Esto te va achicando nomás el vector cada vez más, pero no es acotada esa transformación, ¿no? O sea, claro. no tiene máximo, no tiene mínimo, nada de eso. Pero yo creo que la pregunta clave es esa. Yo quiero encontrar un candidato al límite y no tengo, o sea, no tengo candidato al límite, eso es un problema, ¿no? Yo quiero probar que existe un límite y no sé el candidato. ¿Cómo puedo agarrar y demostrar que para todo x no existe un delta si no conozco el l? Entonces yo les pregunto, ¿conocen alguna forma de convergencia que no involucre límites? O sea, que no involucre el valor del límite. Por absurdo. Capaz que sería muy complicado, estoy pensando. Ahora, no sé. Yo, si tengo que apostar, diría que no, pero capaz que sí que hago. Busco una alternativa que capaz que es más fácil. Ser de Cauchy, ¿no? A ver. ¿Qué pasa? Veamos que xn es de Cauchy. Y si es de Cauchy, ¿qué pasa? Si yo llego a cumplir que es de Cauchy, ¿qué pasa? ¿Converge, no? ¿Qué es? Ahí va, recuerden que en RN, ser de Cauchy es sí solo sí xn es convergente. Pero en esta frase que yo estoy escribiendo nunca aparece L en límites, ¿entiendes? Entonces no tengo que trabajar con L porque no lo conozco además. Ni siquiera sé si existe a priori. ¿Se entiende? La estrategia es cuando no conozco el candidato, mejor veo si es de Cauchy. Bien. Entonces, vamos a probar eso. A ver. Bueno, o sea, lo primero que cerramos es que. A ver. ¿Qué pasa con la norma xn más 1 menos xn? Tengo que ver que es de Cauchy, recuerden, tengo que ver que las imágenes sean, que los valorcitos se van apretando. Entonces tengo que estudiar esto. A ver si están de acuerdo. Esto va a ser. Esto que está escrito acá es f de xn menos f de xn menos 1. ¿Verdad? Por definición de xn nomás. Y esto por ley es menor o igual a el k por la norma de xn menos xn menos 1. A ver si les convence eso. ¿Por qué vas de n a n más 1 si es de Cauchy? No, que sea de Cauchy no significa que a partir de un n0, para Sí, cualquier subíndice que te tomes en adelante, van a cumplir exacto. que están a menos de un epsilon. Exacto. ¿Sabes qué pasa? Arranco con un índice, o sea, yo tendría que poner acá, en vez de n más 1, m. ¿Está? Pero pasarlo más fácil, arranco con n más 1 y luego voy a poner m ahí. Como decís vos, cualquiera, digamos. Ah, Porque si no se me complica un poco la cuenta más. está. Ahí va. Entonces, fíjense que yo esto lo puedo volver a aplicar, ¿sí? O sea, yo puedo decir, y esto hago la misma vuelta, o sea, y me queda que xn más 1 menos xn es menor o igual. Si yo vuelvo a hacer lo mismo que acá cuadrado.
por la norma de, y ahora me queda xn menos 1 menos xn menos 2. Y así voy bajando. ¿Te convence eso? O sea, repetí lo mismo de arriba, ¿no? O sea, ¿por qué apareció? No entendí, ¿puedo repetirlo? Sí, claro, claro. Esperá, lo aclaro un poco más. Yo lo que dije en la primera línea acá es que este numerito que está acá es menor o igual a k veces este número de acá. Pero pues yo puedo repetir el Ah, sí. argumento, en vez de para este número, para este que está acá. Entonces, este Sí, que está acá es menor o igual a k veces el anterior, digamos. sí. ¿Sí? Y ahora junto las dos No cosas. tendría. No, No, pero junto las dos cosas, ¿no? O sea, si este es menor o igual a k veces este, entonces todo este es menor o igual a k veces todo esto. O sea, me queda acá cuadrado, ¿eh? claro. Entonces, ahí me va a quedar xn menos 1 menos xn menos 2. ¿Convence eso? Y puedo volver a repetirlo, está claro, y así. Ah, exacto, exactamente, tiene ese gusto, Carlos. Esta parte tiene ese gusto. Capaz que ahora después cambiamos un poquito. Pero lo que yo digo es, por inducción, puedo probar. O sea, si yo continúo haciendo esto, hasta acá llegar al número 1 y acá llegar al número 0, lo que voy a tener es que puedo probar que xn más 1 menos xn es menor o igual a k veces. Lo hago n veces, ¿entiendes? Me va a quedar esto. A ver si les convence eso. O sea, acá habría que hacer la producción, o sea, el paso base es muy sencillo y el paso inductivo es esto que hice acá, digamos, pero... O sea, el paso base sería así, ¿no? El paso base sería que x2 menos x1 es menor o igual a x1, acá veces x1 menos x0, ese sale. Y el paso inductivo es asumiendo que, que vale para el n, que vale para n más 1. Y eso es lo que hice allá arriba, básicamente, ¿no? O sea, quiero ver... A ver. No quería hacer esta parte, pero bueno. A ver. Este sale porque es igual que lo hice arriba. Y esto, el paso inductivo, digamos, paso inductivo, es el paso base. El paso inductivo es xn más 1 menos xn. Haciendo esta cuenta de acá, yo ya sé que es menor o igual a k veces. O sea, lo que quiero probar es esto, ¿no? Esto es lo que quiero ver. Vamos a escribir lo que quiero ver primero. Y ahora voy a poner cómo lo hago. Entonces escribo que xn más 1 menos xn es menor o igual a... hago una vez todo esto que hice acá arriba y me queda k por xn menos xn menos 1. Y ahora este cae en la base de la inducción, o sea, en la hipótesis inductiva. Entonces este es menor o igual a n menos 1 veces x1 menos x0. Acá estoy usando la hipótesis de inducción, ¿no? Y ahí me queda que esto es menor o igual a kn por lo que yo quiero. O sea que por inducción yo pruebo que... Voy a marcar lo que probé. Pruebo esto. ¿De acuerdo? Lo hice como al palo la inducción, ¿no? Es que no quería hacerlo, de hecho, pero la idea es esa, ¿no? Yo parto de xn más 1 menos xn, hago todo este razonamiento y llego a esto.
Y si yo repito eso n veces, acá lo repetí una vez sola, me quedó cuadrado. Pero me quedaron dos números que son 2 veces menos los que están acá. Si lo hago n veces, voy a obtener esto. ¿Cómo se formaliza eso? Por inducción, como dice acá abajo. ¿De acuerdo? ¿Les convence que esto es cierto? Buenísimo. Siguiente paso. Ahora vamos a ver qué es de Cauchy. Como dijo Carlos que... no, Agustín fue. Que acá le debería ir una M. Entonces, borro, me quedo solo con el resultado ese ahí. Y vamos a ver qué es de Cauchy. Entonces, voy a agarrar xm menos xn. Solo el truco es el siguiente, a ver si les convence. Esto es igual a xm, a ver, pensando, en vez de m voy a poner, a ver qué es lo mismo, n más p, con p mayor o igual a 0, mayor o igual a 1. ¿Sí? O sea, estoy poniendo que la acá sea más grande nomás. Entonces yo lo que digo, esto lo puedo escribir así. Xn más 1, xn más p. Lo voy a escribir de xn. Xn más 1 menos xn más xn más 2 menos xn más 1 más xn más 3 menos xn más 2 más, y así sigo hasta menos xn más p menos 1. Esperen que voy a copiar acá abajo porque si no me va a quedar feo. A ver, los últimos términos serían. El último término sería xn más p menos xn más p menos 1. Y el anterior sería xn más p menos 1 menos xn más p menos 2. O sea, sumo y tacho, ¿sí? Hay p sumandos acá, ¿sí? A ver si les convence eso. Lo que hice fue, esta resta en vez de escribirla así, la escribo como más menos, ¿no? Fíjense que este aparece acá, se tacha. Este aparece acá, se tacha. Y solo me sobrevive, o sea, es como una suma telescópica, ¿no? Solo sobrevive este de acá y este de acá. O sea, me queda esto que está acá. Sí, ahí va. O sea, en definitiva hacer un dibujito. En definitiva tengo xn más 1. Imagínense que son 3, ¿sí? N más 2. Entonces, bueno, n más 3. Entonces lo que hice fue, menos lo escribí como menos más menos más menos este. A ver si les convence el dibujito ese. ¿Y qué puedo aplicar ahora que está bueno de la norma, no? Yo les pregunto a ustedes, esta distancia, ¿cómo se relaciona con estas que están acá? Ahí va, es lo que hizo Valentina. Es menor, entonces esto que acá es menor o igual a, me pongo así, la suma desde p igual 1 hasta, a ver si me sale, desde p igual 1 hasta, lo que quiero poner acá es, no, p es mala idea, voy a poner i de xn más i menos xn más i menos 1 por desigualdad triangular, ¿no? Desigualdad triangular. Triangular, dt, es un invento eso, desigualdad triangular. Desde igual 1 hasta p. Ahí está.
¿De acuerdo? Exacto. Y ahora uso lo que dice Valentina, que estos, como tienen 1 de diferencia, que fue el caso que resolví yo, esto que están acá es menor o igual a la suma de igual a 1 p de, y bueno, veo lo que voy a decir, a ver si están de acuerdo, k a la n más i por x1 menos x0. Cada uno de estos términos es menor a este. Buenísimo. Bien, seguimos. Y esto es igual. Voy a resolver, voy a seguir operando, digamos. Voy a sacar lo que está fijo para afuera. X1 menos X0, lo saco para afuera. El Kn lo saco para afuera. Por la suma hasta P, desde I igual 1, de K a la I. A ver si hasta ahí va todo bien. Saqué para afuera, ¿no? Y esto es una geométrica. ¿Está bien? O sea, esto, acá, es menor o igual, a ver si se ve ahí, sí, a la serie. O sea, en vez de P, pongo infinito. Y esto es menor o igual a cuánto. Recuerden que K era menor a 1. A ver, esta serie la sabemos calcular, mejor dicho, ¿no? O eso creo. A ver, ¿cómo era? Voy a hacer la bonita del costado. Yo me acuerdo cuando arranca de 0, ¿sí? Cuando arranca de 0, a ver si están de acuerdo, K a la I da 1 dividido 1 menos K, ¿no? Sí, ¿no? Ahí va. Se arranca de 1 entonces, le tengo que restar 1 acá, porque le saqué un término, ¿no? Y eso vale K veces 1 menos K, ¿no? Ahí está. Entonces esto es menor o igual a K veces 1 menos K. O sea, voy a prolijar esto un poco. Lo voy a hacer todo por abajo, digamos. Acá abajo esto era, ¿se ve? Sí. Menor o igual a la serie, que pone el infinito. Y esta serie da K por 1 menos K. Entonces, todo acá sigo, me queda x1 menos x0 por K a la n por K dividido 1 menos K. ¿Convence hasta ahí? Bien. Ahora voy a terminar la parte de Cauchy, ¿no? Voy a tomar un epsilon y todo eso. De este pizarrón, de esta página, vamos a quedar solo con lo que deducir. ¿No? Voy. No estoy siguiendo la letra, estoy haciendo todo de una, ¿sí? Porque, nada, como que la letra te tira para ir razonando la voz. Nosotros lo estamos discutiendo, así que me parece mejor. No, borré lo que quería copiar. Ahora era algo así, ¿no? X1 menos X0 por K a la N por K dividido 1 menos K. Ahí va, era esto. Probamos esto. Fíjense que esto no depende de P, ¿no? Eso está bueno. Si no, sería complicado. Se complica lo que sigue. ¿Sí? Entonces, para todo P mayor o igual a 1, probamos esto. Eso es importante porque la de Cauchy dice eso, ¿no? Cuando uno habla de Cauchy, habla de dos términos que no importa qué tan grandes sean, o sea, no importa qué P tan grande sea, y eso es importante. Entonces, dado epsilon, tercero, me voy a tomar, tomo N, Estoy en clase. ¿Qué pasó? ¿sí? Vale, tenés el micro abierto. A ver, la aviso ahí. No me gustó. Comí unas empanadas porque empezaba la clase justo. ¿Eran de jamón? Pero no sé cómo mutear. Ahí, perfecto, lo logré. Bueno,
Seguimos, después nos entraremos. Bueno, después no me gusta mutear gente porque me gusta que al revés, que participen, pero eran de jamón o eran de carne. O otra cosa. Bueno, de hecho tomo el cero tal que. Mira lo que voy a hacer. Tal que x1 menos x0 por k a la n0 por k por 1 menos k sea menor a epsilon. Eso existe porque esto tiende a 0. O sea, yo me puedo tomar un n0 que pase eso, sin problemas. Entonces, ¿qué iba a poner? Ahí va. Entonces, xn más p menos xn es menor o igual a x1 menos x0 k a la n por k por 1 menos k. No se sientan mal. A ver, el otro día cuando tenía la defensa, el tribunal estaba dando el fallo, que estaba dando el resultado, y un amigo dejó el micrófono abierto y se lo escuchaba hablar ahí, o sea, no se escuchaba bien igual, ¿no? Pero estaba hablando con la psicóloga, ¿no puedes creerlo? O sea, podía haber salido horrible. Y se escuchaba ahí, meta a hablar además, pero no se entendía bien. Y uno del tribunal dice, Cacerola, es un amigo que le llamamos Cacerola. Tenía escrito Kaiser de nombre. De repente el tribunal le dijo, Kaiser, el micrófono. No, se ve que él apagó el micrófono o algo así. Y se quedó esperando porque el tribunal estaba deliberando. Entonces se quedó a la vuelta y se olvidó. Y justo habló con la psicóloga, no sé, por WhatsApp, por algo. En fin. Bueno, esto es menor o igual a x1 menos x0 por k por 1 menos k por k a la n0, que es menor a epsilon. Y fíjense que esto es para todo p. A ver, esto es. Entonces, si n es mayor o igual a n0, bueno, eso. Sin importar p, entonces es de Cauchy. Fíjense, repetimos. Me encontré un n0 tal que la diferencia de las imágenes para números, estos dos números son mayor o igual a n0, porque el p es positivo, recuerden. Es menor o igual a epsilon, entonces, sin importar p, ¿no? Para todo p. O sea, si quieren acá, para todo n mayor o igual a n0 y p positivo, en vez de poner n y m puse n y n más p, que es lo mismo, ¿sí? Entonces quedó ahí, el Cauchy. ¿Les convence? Es el momento de ver el detalle de las cuentas acá si quieren. A ver, de acá para abajo formalidades del epsilon. Todavía no terminó, Carlos, ¿eh? También que vienen unas partes interesantes. Pero usa un poquito de todo, eso está bueno. Una vez que llegamos a esto, ganamos, ¿sí? O sea, uno lo ve rápido y dice, mirá, las imágenes están cerquita, porque porque esto es chiquito. Acá lo dice bien el epsilon. ¿No? ¿Convence entonces? Buenísimo. Vamos a ver el paso final. Probamos que es el Cauchy. ¿Qué puedo afirmar entonces? Borro. Bueno, capaz que no borro todavía. Pero ¿qué puedo afirmar que es el Cauchy? Lo voy a escribir así, a ver, de decir, como Rn es completo. Y xn es de Cauchy. Existe un elemento, no sé cómo lo llaman ahí, lo llaman L, ¿tá? Existe L perteneciente a Rn, tal que xn converge a L. ¿Convence? Ya casi terminamos. Esta es la parte más difícil, era esta.
Vamos a los últimos comentarios. Por favor. Entonces, en resumen, hasta el momento, sin importar la condición inicial, probamos que las soluciones convergen. A priori, este L depende de la condición inicial, pero no depende. A ver, el primer punto entonces es, ¿cómo es que se dice? L es punto fijo, a ver, L es punto fijo. Primero quiero decir esto, L es punto fijo, ya habíamos comentado. Y eso es porque hemos dicho, ¿sí? El límite L es igual al límite de x n más 1, que es igual al límite de f de x n, que por continuidad, f continua, esto es importante, es más que continua, ¿no? Tiene más propiedades. El límite pasa para adentro. Y esto es f de L. A ver si les convence esa prueba. Bien. Ahí va. Voy a cambiar al rojo. Listo, punto fijo. Segundo comentario. Eso había que probarlo, bueno, lo pedí. Es único, a ver, es único. Eso quiere decir, para todo, o sea, lo que quiero decir es que es el mismo para toda condición inicial. No se ve el rojo, capaz, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir con ese único? Capaz que es el mismo. Claro, que hay un detalle que me equivoqué acá. A ver. Sí, a ver. Debí haber dicho algo antes de este paso. ¿Sí? Me gustaría agregarlo antes. Ahora vamos a ver por qué pasa eso, Valentina. Todavía no se develó el misterio, todavía no lo probamos. Pero antes me gustaría decir una cosa. Voy a borrar esta porque, a ver, acá es el primer paso, a ver, miren. F de L, a ver, acá hay algo mal, digamos, ¿sí? F es continua, ¿en dónde importa que sea continua? En L, ¿no? ¿Verdad? Para que yo pueda pasar el límite para adentro. Si no, acá está aplicado en L, ¿verdad? Pero esta afirmación es media grosera porque L pertenece al dominio. Eso todavía no respondimos, ¿entiendes? Al dominio de F. ¿Entienden ese detalle que se me ha escapado ahí? Antes de hablar de continuidad en L, que es donde importa, hay que ver si está en el dominio. ¿Y está en el dominio o no está en el dominio? Eso les pregunto a ustedes. Eso debería haber ido antes de esto, para ver. Ahí se ve. L pertenece a C. ¿Por qué, digamos? Eso había que probarlo, era importante hacerlo antes de esto. ¿Qué les parece? A ver cómo es la pregunta. Lo de Cauchy es a partir de un N0, sí, pero... No tiene que ser la pregunta... No. A ver,
Capaz que puedes poner el micrófono así. Ah, bueno, pasa que, a ver, por letra, f es una función que va de c en c. Entonces, como xn más 1 era f de xn, en realidad nosotros sabemos que xn pertenece a c para todo n, eso lo sabemos. Lo que no sabemos es si el límite pertenece a c. No sé si ahí te respondí. Ah, sí, sí, ahí sí. Y la respuesta es por lo que dice Tiago, Samurio, claramente. Como es cerrado el conjunto, C es cerrado, y nada más. Y un tic. Es lo que dice Tiago Samurio. Como es cerrado, y L es punto de acumulación de C, básicamente, porque los XN ya están en C, no, tiene que estar ahí, digamos. Bien, entonces aclarado eso. En toda esta cuenta, acá usé que F es continua en L, y ahí estoy usando que L está en el dominio, ¿sí? No, ahora sí, reparado el error. El último punto es que el L es único, digamos. Y acá quiere decir, no depende de A. A le hemos llamado, ¿no? Lo que está súper interesante, ¿no? Arranque donde arranque va a ser con lo mismo, digamos. Eso es algo muy interesante. Estoy viendo. En la letra le llaman A. Sí, nosotros también llamamos A. Vamos a ver por qué pasa esto. Si L es igual a fx, si L y L' son dos límites, a ver, lo voy a escribir así, ¿no? Porque por más que quede repetitivo, lo voy a escribir así. Voy a ver que es único, de nuevo. Me tomo esta sucesión, xn más 1 igual fxn con x0 igual a, y me tomo in más 1, la voy a llamar i para marear, igual a f de in con i0 igual b. Otro, ¿sí? Dos condiciones iniciales distintas. Me voy a tener que cambiar tinta, en breves. Igual termina esto y cambio de tinta. A ver si volvió el negro. Sí. O sea, agarro dos soluciones distintas, ¿no? Porque cambiar la condición inicial nomás. ¿Sí? Por lo que ya probamos, xn converge a un cierto L y in converge a un L', a priori distintos. Vamos a ver que son iguales. Por lo que ya probamos también, L es punto fijo. A ver, esto se puede hacer de varias formas, esto que voy a decir ahora. Estoy pensando... Bueno, vamos a hacer la de esta, que es la que se me ocurrió recién. Pero se puede hacer de varias. L' también. ¿Están de acuerdo con eso? Porque habíamos visto que era punto fijo esto. Si borro abajo. Exactamente es eso, Valentín. Hay un solo. ¿Por qué? Por esto de acá. Si yo miro la diferencia, es f de L menos f de L'. Por ser fijos. Bueno, aplico la hipótesis. Esto es menor o igual a k veces L menos L'. Pero esto es menor a 1. Y miren lo que quedó, ¿no? Quedó. La distancia entre L y L' es menor estricto a la distancia entre L y L'. Surge. Exactamente. Hay un menor igual acá, es cierto. Entonces, lo que pasa es que L menos L' es 0. ¿De acuerdo? Y ahí terminamos el ejercicio. ¿Te gustó? Bien. Veamos
A ver, de esto, un comentario más nomás, es que el ejercicio es C cerrado de Rn. Es en ese contexto, ¿sí? Lo cierto es que no tiene por qué ser un conjunto de Rn, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, en realidad, basta con que sea, que sea una función f de C en C, pero que C sea un espacio métrico completo. Espacio métrico completo. Por ejemplo, uno que vimos es las funciones continuas en un intervalo. O sea, en vez de vectores, funciones continuas. Y está recopado ver eso, porque... A ver. Estoy pensando un ejemplo. Bueno, ahora no... Hay un ejemplo, pero que quiero revisarlo, porque capaz que lo hago y me sale mal, ¿no? Pero la clase que viene les traigo, si quieren, un ejemplo de esto, pero con un espacio de funciones. Cuando digo un ejemplo, digo las cuentitas, digamos, ¿no? O sea, lo ponemos en GeoGebra y vemos cómo converge, cómo hay una contracción en el espacio de funciones y cómo la sucesión esta, que es una sucesión de funciones, converge a otra con alguna con una topología de un espacio de funciones. ¿Ah? Ahora, yo hoy traje algunos ejemplos de así de RN, digamos. ¿Tá? Y que tiene que ver con el teorema, y el teorema de valor medio también traje. Creo que traje demasiado lo que me cuento. A ver. Capaz que no vamos a seguir los ejemplos y les hablo un poco del teorema de valor medio. A ver, si vamos a un ejemplo de RNR y después para avanzar vemos ejemplos. Para ver ejemplos en RN hay que hablar un poco del teorema de valor medio. Borrar. Bien. Ejemplo. Los tengo anotados porque los pensé. ¿Cómo era? Ahí va. Voy a buscar Lo tengo anotado en una hoja en mi cuarto. Yo lo voy a buscar. Bien, ya volví. Ejemplo, es un ejemplo de aplicación. Hallar X estrella cumpliendo, o sea, o resolver, a ver si. Hallar X estrella que cumple. Lo que así, hallar un X estrella tal que, me gusta más, se cumpla esto, logaritmo de x al cuadrado más x sobre 2 igual 3. O sea, estoy planteando resolver de resolver esta ecuación. ¿Se entiende esto? Uno con cálculo 1 puede probar que esta función, esto es como una función de x, ¿no? Es típicamente usando Bolzano, usando las derivadas o lo que sea, es invertible, ¿sí? Pero ¿cómo calculas la inversa de esto? No se puede, no se puede. O sea, no vas a poder con las manos, digamos. Dame una fórmula, no puedes. Bueno, pero vamos a calcular
Entonces yo como que no puedo resolverlo, ¿se entiende? Esto en algún momento me lo había preguntado, no sé si Valentina. Esto de calcular la inversa es como resolver un sistema de ecuaciones. En este caso es un sistema de 1 por 1, no lineal, y hallar la inversa o resolver el x que cumple, hallar la inversa de 3, o hallar el x que cumple la ecuación es difícil, ¿se entiende? Es más, no vas a poder obtener una fórmula, digamos, así nomás. Entonces, vamos a hacer lo que vimos recién. ¿Qué pasa? Resolver esta ecuación, hay como varios trucos, se puede hacer de varias formas, pero es lo mismo que resolver esta de acá, a ver si están de acuerdo. X, a ver, no le quiero llamar f a esto, perdón. Voy a pasar el 3 prestándolo acá porque me gusta más, y voy a llamar f a todo esto. Entonces, en vez de resolver esa ecuación, voy a resolver esta otra, x igual, voy a llamar un x que cumpla esto. ¿Está? Es parecido, digamos, pero no. Y esto, pero, me queda x sobre 2 menos logaritmo de x cuadrado más 3. ¿Está? Entonces fíjense lo que dice, ¿no? Exacto, ¿por qué? En vez de resolver la raíz de f, vamos a llamarle g a esto que está. En vez de resolver la raíz de f, el valor de x estrella que cumple esto también cumple esto de acá. ¿No? Fíjense, si x cumple esto, lo que dice, a ver, si x cumple esto que está acá, se me cancelan las x y me queda f de x igual 0, lo que yo quería. O sea que la solución de esto y la solución de esto es la misma, ¿no? ¿Convence eso? Es un truco nomás para cambiar el problema. Lo bueno es que ahora, en vez de hallar una raíz de una función, estoy hallando el punto fijo de otra función. Porque fíjense, x igual g de x. ¿Convence? ¿Y qué puedo hacer si es un punto fijo? ¿Qué puedo hacer? Si quiero hallarlo, ¿no? Numéricamente estoy hablando. Acá calculé g, ¿sí? Para tenerlo ahí a mano. Les dejo pensar eso, voy a buscar tintas. A ver, en vez de resolver la raíz de esto, o sea, el 0 de f, resuelvo el punto fijo de g, porque el valorcito es el mismo. La pregunta es, ¿qué puedo hacer para hallar el punto fijo de g? Algún método, no tiene que ser una fórmula, no, ¿se entiende? Hacer eso de las K que había hecho. Voy a buscar tintas, ya vengo. Bueno, gracioso porque tengo dos verdes. Es cierto lo que dicen los dos. Lo que dicen los dos es cierto. Y si uno suele tener sueño también, es muy cierto. Sí, es cierto. O sea que el método podría fallar, pero a ver, si tengo suerte, y la G esta, a ver, estoy tratando de tapar esto, ahí. Si tengo suerte, acá, si yo tengo suerte, imagínense que la solución está acá, X estrella. Si yo tengo suerte, y en un entorno de X estrella, G es contractiva, entonces agarro un punto cualquiera, por ejemplo A, y x de n más 1 igual g de xn con xn igual a, cumple que xn converge a x estrella.
Y así lo hallo. ¿Se entiende? O sea, itero, o sea, me construye una solución que converge a lo que yo quiero. Bueno, eso no necesariamente. Vamos, no, es una suerte, digamos. Pero hay trucos para hacerlo andar, digamos, Valentina. O sea, yo acá hice esto, que es cierto, capaz que no es contractivo. Yo lo que digo es que en vez de hacer este truco que hice yo, que fue X menos F, no sé qué, podría ser otro que anda siempre. Que no lo hago para no complicarlo, digamos. Y eso lo vamos a ver después si quieren, hay formas, digamos. Por ejemplo, otro que podría haber hecho era este, digamos, lo escribo acá nomás. X igual, usar otra G, en vez de esta G que está acá, G de X igual, requiere más hipótesis, pero anda siempre, digamos. Siempre localmente. G de X igual X menos F de X sobre F' de X. Si uno hace la cuenta con esa G, esta G localmente siempre es contractiva. Bueno, no, es más complicada. ¿Se entiende? Entonces capaz que no. Capaz que no. Pero yo lo que digo es que en base a esta idea que está escrita acá, uno después hace métodos mejores, ¿no? A ver, yo me agarré G igual X menos F. Hay otras que me podrían haber servido, eso es lo que voy. ¿Cómo elegir la G ya? Son métodos, y eso se estudia, digamos. Hay uno que se llama Newton-Raphson, que es este de acá. Pero hay hipótesis, digamos, ¿sí? Y ya metamos en eso, podemos hablar de eso si quieren después, pero... Entonces hay que hacer límite, exactamente. Con un valorcito más o menos cerca, ¿no? Hay que tener suerte, digamos. Puede no funcionar. Vamos a ver cómo funciona y cómo no funciona, digamos. ¿No? Pero la idea es esa, ¿no? Acá tenés un ejemplo de contracción aplicada, ¿sí? Si esto va a converger, va a funcionar. Si G', o sea, lo que yo digo es, G es contractiva, a ver. Antes de hacer la cuenta, vamos a ver cómo funciona y vamos a ver por qué falla y por qué no, justamente. Entonces, les comparto pantalla y lo hacemos. Acá estamos, voy a Google y pongo, lo voy a hacer por Google ya que puedo. Tengo que crearme esta asociación de acá. Entonces arranco de, voy a poner A igual 1, ¿sí? Porque no sé qué poner. 1 dividido 2. Voy a hacer voy a calcular x1, digamos. Menos logaritmo de 1 más 3. Ok, eso me va a dar algo. Ahí está, 3,5, yo qué sé. Y ahora ahora hago que eso sea, para calcular x2 tengo que poner 3,5 y hacer la cuenta con 3,5. Entonces en vez de poner 3,5 pongo la respuesta, ans, dividido, a ver, voy a poner paréntesis por las dudas, ans, dividido 2, estoy mirando la fórmula atrás en el pizarrón, menos el logaritmo al cuadrado, menos logaritmo de ans al cuadrado, no es una calculadora muy simpática esta, más 3, ¿está? Más 3, ahí está. Pongo igual y me da eso. Pongo igual de nuevo y va a calcularme x4 ahora, o x3 creo que era. Y va de nuevo. Y fíjense cómo convergió y rapidísimo, ¿no? O sea que, ahí está el resultado. Estoy acercando un poquito más, estoy esperando que los números se queden quietos para siempre. Ahí ya no avanza las cifras significativas, ¿no? Para el chat. Claro, lo que estamos viendo es hacerlo numéricamente, Valentina. Fíjate que esto es x10, no sé, es x15. Yo calculo x14 y vas a ver que no avanza más el número, ¿sí? Es algo práctico, ¿no? Pero que se explica en lo que acabamos de ver, digamos. En que, y acá estoy poniendo x20, x21, x22, x23, y no avanza más, el límite es ese, digamos, o sea,
con esa precisión al menos. Esa es la solución de la ecuación. Una forma de calcular el límite. A veces sí, a veces hay variantes, digamos. Así en general no, que yo sepa. O sea, debe depender mucho del problema en particular, digamos. Supongo yo. Pero es muy... a ver, numéricamente es así de fácil, ¿no? O sea, lo pones, lo iterás, lo calculás, digamos. Y generalmente en pocos pasos se converge. Eso tiene una explicación también. Porque en pocos pasos converge, ¿no? Que tiene que ver con la velocidad de convergencia. Vamos a ver un ejemplo que no funciona, ¿sí? O sea, el ejemplo que tenía que no funciona, ¿cuál era? Ahí va, dejo de compartir un segundo. Un ejemplo que no funciona es este que está acá. Otro, digamos. Que no funciona la propuesta que yo hice, sí, pero sí funcionan otras. O sea, como digo yo, ahí hay una artesanía de elegir bien la G. ¿Tá? Pero por ejemplo, si uno quiere hallar el X tal que e a la X más X igual 2. Esto tampoco se puede despejar, ¿sí? Si yo soy descuidado y digo, bueno, hago lo mismo que hice arriba. Primero que nada paso el 2 para la izquierda, pongo igual a 0, y ahora pongo g de x igual f de x, como era x menos f de x, ahí va. Se me queda menos la de x más 2. Perfecto. Si ahora hago eso, si uso esta g, me explota la computadora, no, pero los numeritos sí, digamos. A ver, comparto de nuevo. Ahí está. Entonces borramos todo y hacemos primero, arranco de 1 de nuevo, como no sé. Dijimos que era menos. Exponencial de 1 pongo, a ver. Creo que me lo va a tolerar Google. Bueno, tiene el número de E ahí, ¿no? E a la 1. Más 2. Está. Ahí está. Y ahora pongo menos. Voy a poner 2 menos E elevado a la ans. Y itero así. Pasó algo raro. Quedó oscilando, se dan cuenta, ¿no? O sea, no convergió, quedó oscilando, eso tiene otras explicaciones. A ver, puse bien la cuenta, ¿no? Sí. A ver el chat. A ver, acá, ahí lo veo. Bueno, primero que nada no converge, ¿no? Pero quedó oscilando, eso sí, ¿no? Fíjense, da un número, da el otro. Da un número, da el otro. Da un número, da el otro. Eso tiene una explicación también. O sea, ¿por qué queda oscilando? Que tiene que ver con lo que estamos viendo también, pero... Digamos, sí. Después podemos ver por qué quedó oscilando si quieren. Se puede explicar, digamos. Lo podemos tratar con matemáticas por qué quedó oscilando. A ver si pongo otra condición inicial, si te pasa lo mismo. Si pongo, por ejemplo, si parto de, no sé, de 4 como condición inicial. O sea, porque, no sé, me asusta. Yo veo la exponencial y digo, seguro explota, pero vamos a ver. Entonces, ahora pongo 2 menos e elevado a la ans. A ver qué pasa. Miren, se acercaron los mismos números. O sea que parece que las soluciones convergen siempre a oscilar entre dos números, ¿entiende? Eso parece. Eso tiene su explicación también. O sea, tiene que ver con ser contractiva, pero a otro... A ver. Tiene que ver con que f cuadrado es contractiva, ¿se entiende? Va, sí. Tiene que ver con eso, digamos. Pero
No. O sea, está relacionado con lo que vimos, no es directo, digamos. Pero bueno, no puedo calcular el valor verdadero, ¿sí? Eso es lo que pasa. O sea, que no siempre funciona. Y en general, si hago... A ver, propongo otra G. Van a ver que propongo otra y estoy seguro que con esta me voy a poner a explotar. Pongo otra G. G ñoqui de X igual X más F de X. Ahí comparto. Déjame compartir. Ahí está. Pongo X más F de X ahora. Esto también, si X también me sirve, porque si G es igual a X, se me cancelan las X y me queda F igual a 0. Y esta queda, a la cuenta, 2X más E a la X menos 2. Vamos a probar con esa, ya que estamos. A ver qué pasa. Esa, si tengo que apostar así a simple vista, es pelota. O sea, crece sin parar, no oscila como nos pasó ahora. Lo que oscila es súper interesante, ¿no? Pues vemos igual si quieren ver algo de eso. Si parto de 1, por ejemplo, pongo condición inicial 1 es 2 más E a la 1, sí, menos 2. Ahí está. Y ahora hago lo mismo, es 2 por ans, 2 por ans, más 2, más E elevado a ans. Opa, no, más no. Y ahí voy a poner igual. Igual. No, este ya se fue al carajo. Miren el número que me dio ya, ¿no? El siguiente no sé si me lo va a calcular. Me puse infinito. O sea, no le dio para calcularme el siguiente número. Y no se ve, perdón. Y le hice todo el spoiler. Bueno, va de nuevo. Compartir. A ver, voy a arrancar desde 0.5. A ver si va un poquito más lento de lo que vimos. De lo que vi yo, digamos. Parto de 0,5. Itero. Este es el primer resultado. Ahora pongo 2. Ahora sí se ve, ¿no? 2 por ans. Más E elevado a la ans menos 2. A ver si anda ahora. Ahí va. A ver si se ve bien. Sí, dice infinito escrito, ¿no? Vamos a ver si nos dice de nuevo. Ahí avanzó, y ahí ya empezó a crecer como loco. Ya veo que va a explotar, ¿no? Ya dio 10 a la 21, y el siguiente, le pone infinito ya. O sea que no funciona siempre, hay que tener cuidado. Justamente hay que elegir una G que sea contractiva. Hay métodos para elegir G así que funcionen, digamos. ¿Se entiende? Bien. Dejo de compartir. Bien. Y bueno, lo que yo tenía ahora era un ejemplo con varias variables, pero capaz que es mucho ya para hoy. Y además, sí, capaz que es mucho para hoy. Mejor capaz que planeamos la clase que viene o como quieran ustedes, no sé. Para no ser muy pesado hoy. El ejercicio que hicimos, flor de ejercicio, ¿no? Claro, sí. Exacto, Valentina. En martes o jueves, voy a poner en el foro, tiro una moneda y digo si martes o jueves. Mencionar algunos casos de diferenciabilidad que sean raros. A ver. Ahora podemos ver si estoy pensando. ¿Raros en qué sentido? Que sean difíciles, que sean No, porque tipo, si una función es diferenciable, seguro tiene las derivadas direccionales continuas. Sí, Siempre. sí. O Y sea, tal, y es continua en el punto, por supuesto. sí. ¿Hay algún caso que digas, mirá, las derivadas se comportan de tal manera o la función es tal, pero sigue siendo diferenciable?
Bueno, ese que me dijiste vos es un teorema, ¿no? O sea, El... como que con el recíproco no funcione, Ah, cosas así. sí. Sí, sí, pero hay ejemplos en el teórico y en el práctico eso. O sea, en el práctico me refiero a no opcional. Por ejemplo, eh, el ejercicio 5 del práctico 8, no sé si lo vieron. Dice, probar que Creo que sí. todas las derivadas direccionales existen y no es continuo. Y por lo tanto no es diferenciable, ¿no? Por ejemplo, ahí hay uno. De ese estilo decías, Agustín. Ahí va, claro. ¿Por qué es eso? ¿Quieren verlo ese? El ejercicio 5 del práctico 8. No sé, creo que sí, como quiera. Es lo que dice, para que responda Valentina, dice... ¿El de las normas decís, Valentina? Ahí va. Yo pensaba responderte en 5 minutos. O sea, no sé si... O sea, pues la pregunta que me hiciste, Ray la respondió, pero la dijo media mal, como que la dijo medio rápido. Yo hablé con él después y me dijo, no, pasa que me olvidé de decir tal cosa, no sé qué. O sea, como que lo dijo todo él, digamos, pero te aclaro algunas cosas. Y nos dimos cuenta que hay una confusión también con lo que es una norma en el curso y sí, yo pensaba o responderte el mail o contarte así por acá, digamos, a tu lección. Este, bueno, si quieren hacemos el 5 del práctico 8. Ah, pará. El 5 dice que existen, no que son continuos. Estoy mirando. Sí, exacto. Puede ser que Pasa sean que, pará, el, continuos. te- el teorema del curso es, si f es diferenciable, el teorema del curso es en un punto, ¿no? Si f es diferenciable en un punto, es continuo en ese punto y la derivada direccional existe en ese punto. Pero fuera del punto no sé, digamos. Es el teorema del curso. Es en un punto Sí. siempre. Y la continuidad de las derivadas direccionales tiene que ver con un entorno, ¿no? Sí. Y la diferenciabilidad también, ¿o no? Sí, pero la diferencialidad, o sea, pero la diferenciabilidad se centra en un punto. O sea, habla del entorno, pero centrada en un punto. No, f es diferenciable en A si localmente cumple tal cosa. O Y sea, bueno, puedes decir si la derivada, si alguna derivada direccional es continua en ese punto. Y es como también localmente, pero estás mirando un entorno. pasa que capaz que no existen las derivadas direccionales fuera de ese punto, ¿se entiende? Capaz que podemos ver un ejemplo de esas cosas. Tipo, Ah, a ver, ahí va. Por ejemplo, si no existe la derivada direccional en un entorno del punto, ¿se dice que es continua o no? no, la continuidad es aparte, ¿no? O sea, a ver, la continuidad es un concepto que no tiene que ver con derivadas. Y si vos tenés diferenciabilidad en un punto, ¿sí? Bien. Por más que cerca del punto no, si tenés diferenciabilidad en un punto, es continuo en ese punto. O sea, hay un ejemplo que es. Creo que hay otro ejemplo más cercano a lo que vos decís, que es. De igual, el 9, que casi seguro que es ese. O sea, por ejemplo, puede pasar que todas las derivadas direccionales sean continuas en el punto y la función no sea diferenciable. Creo que es el ejemplo 9, lo estoy leyendo. Estoy casi seguro que sí. No, es otra cosa el ejemplo 9, perdón. Repetime lo que preguntás si puede pasar. Que si puede pasar que todas las derivadas direccionales ¿Existan? sean continuas, pero que la función no sea diferenciable. Eh, no, hay un teorema que dice que sí, ¿no? Hay un teorema que se llama condición necesaria de convergencia. Son dos teoremas, ¿sí? El segundo teorema dice condición necesaria de convergencia, no, perdón, me quedé con la series en la cabeza. Condición necesaria de diferenciabilidad, que es, Sí, si existen las derivadas parciales, o sea, pide menos lo que decís vos, sí. en un entorno del punto, Ujú. y son continuas ahí, entonces
Entonces ya está, es diferenciable ahí. Espera que te cito el resultado. ¿Ah? Lo que deja la duda es, y que estaría bueno ver un contraejemplo, es que es una condición necesaria, no es suficiente, ¿sí? Perdón, lo dije al revés. Mal yo. Condición suficiente. Eso quiere decir, si yo llego a ver que se cumplen, que las derivadas parciales en torno a un punto existen y son continuas en ese punto, entonces en ese punto es diferenciable. Y la vuelta, La vuelta la sería, vuelta sería como un caso medio raro, porque que sea diferenciable y que las derivadas parciales no sean continuas. en R pasaba, ¿vos sabés? En cálculo 1 pasaba. Mirá, vamos a hacer un ejemplo de cálculo 1, es como... Pasa que en cálculo 1 ser diferenciable y derivable es lo mismo, ¿está? Claro, Entonces es más fácil de verlo ahí, porque en varias variables lo haces igual, ¿no? Pero lleva más cuentas. Mirá esta función. F de x igual, a ver si me sale. 0, si x vale 0. Y si no, a ver si es así, x por seno 1 sobre x. Me parece que esta funciona. Si no, lo arreglamos. Fíjate una cosa. X distinto de 0. Es continua. Eso es fácil. Es derivable. Y como es cálculo 1, es diferenciable también. Es lo mismo. sí, En todos los reales. ¿Por qué? Bueno, el único punto de duda es el 0, ¿verdad? sí. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué? Hago x. Voy a calcular la derivada en el 0. Menos 0 dividido x. Tengo que hacer el límite cuando x tiende a 0. Ahí va, y acá me equivoqué. Perdón, es x cuadrado la que quiero. Ahí. Estoy casi segura que este es un ejemplo. Ahora sí. Ahí va, entonces, fíjate una cosa. Voy a hacer el límite este. Y esto me da x por seno, es el límite de x por seno de 1 sobre x. Y esto da 0, ¿no? Porque este se ha acotado, o sea, oscila esto, y este tiene a 0. Claro. Entonces, la derivada existe y vale 0, ¿no? Sin embargo, o sea, en definitiva, ¿cuánto vale f' de x? Y bueno, esta fórmula la derivo a mano, ¿no? La derivo es 2x seno de 1 sobre x, y ahora me queda menos Más x x cuadrado. Está bien. va a aparecer un menos, pero está bien, ¿sí? Sí, sí. Coseno de 1 sobre x por la derivada de esta, ahí me parece 1 sobre x cuadrado. Se entacha este con este. Y acá me queda 0 si x vale 0. ¿De acuerdo? Sí. Fíjate una cosa. La función es diferenciable, pero la derivada de f' de x no es continua a 0. Es raro este ejemplo, ¿sí? Es algo que Wow. pasa poco, digamos. Poco no pasa, ¿no? Pero es raro, digamos. Sí, pero fíjate una cosa, ¿qué pasa cuando f' de x con x tiende a 0? Voy a ver que no es continua, ¿sí? ¿Está? No. Este de acá tiende a 0, ¿estás de acuerdo? Sí, Porque es algo votado por algo que tiene 0, ¿verdad? claro. Sí. Y esto de acá es No horrible. tiene límite. Oscila, Oscila sin parar, sí. no existe. En particular no es continua, ¿sí? Claro. Sí, yo porque pensé que el 9, entonces es diferenciable, pero las derivadas no son continuas. Eh, Ahí es un ejemplo en cálculo 1. En cálculo 2 vas a poder hacerlo igual, ¿sí? Pero te puedes construir un ejemplo muy parecido a este, digamos, en varias variables. O sea que con el límite sacás el valor de la derivada en el punto, Claro, lo calculo por definición. pero derivándola, no. Usando reglas de derivación, las reglas de derivaciones las puse Bueno, solo claro, para esto, ¿no? Justamente. Hallando f' y suplantando la x en el punto no te queda. Bueno, depende de qué quiere decir suplantando. O sea, enchufando un 0 en cada cosa. Eso ni tiene ni sentido, ¿no? Porque acá tenés un 1 sobre x.
Ah, está bien. O sea, enchufando un 0 bien, sí, porque enchufás 0 acá y esta regla que yo escribí Sería, acá ahí dice que sí bueno, sería 0. exacto. Pero nada, digamos, eh, exactamente, digamos. Eso es lo que es lo más común que pase eso, pero no pasa siempre. Eso que decimos. Creo que el ejemplo, estoy mirando, ejemplo, espera, estoy acá. Y llamo lo que decía Valentina. Eh, ¿Cuál era? Era ahí va, el 9, es muy parecido al 9 al que yo escribí, Eh, no, es un poco distinto, Pero tiene la misma onda, si te fijas. El versículo 9 del práctico 8. ¿Y ahí qué pasa? Ahí dice que todas las derivadas van a existir, las parciales, en todos los puntos. F va a ser diferenciable, pero no de clase C1. Sí, es lo mismo que te puse acá, solo que yo te lo hice en una variable. Estoy seguro que vale lo mismo. ¿Se entiende, Agustín? En resumen, no es necesario que las derivadas parciales sean continuas, ¿sí? Pero si llegan a ser continuas en el punto, entonces es diferenciable. Por el teorema del curso. Buenísimo. Genial. Y después Valentina me preguntaba por un ejercicio, no sé cuál era. El 15 era, a ver, el 15, ¿de qué práctico? ¿De este? ¿O del anterior? 15E. Ah, eh, bueno, podemos hacer algo así. Capaz que te muestro cómo se deriva el producto interno. Bueno, Agustín, hasta luego. Y vos después seguís. Estoy pensando. Eh, Estoy pensando. Opa. Eh, eh, Estaba pensando si podía correr la cadena o no, digamos. Yo creo que sí puede correr la cadena. Igual yo quería hacerlo de otra forma. Eh, claro, sí, va a ser molesto hacerlo así. Ahora, lo que yo digo es, ¿se puede correr la cadena? Sí, ¿no? Porque esta función, no la que está en la letra, pero esta que escribí yo acá, x1 hasta xn por y1 hasta yn, es una función de r a la 2n a r. ¿Sí? Tengo 2n variables y entonces yo puedo calcular las derivadas parciales. Porque de hecho puedo calcular puedo hacer puedo poner la fórmula incluso, ¿no? x1 por y1 más xn por yn. Entonces la derivada de esta cosa respecto a x1, por ejemplo, es y1. ¿Sí? O sea, yo podría hacerlo por este enfoque. A mí no me gusta más igual. Ahora te digo cuál es. Esto se me ocurrió recién, ¿no? Entonces me llama la atención. Uno puede calcularlo así, entonces yo digo, y uso una regla de cadena, entonces, porque fíjate. Fíjate, lo que te pide en el ejercicio es producto interno de HXY. Creo que era algo así. Y por ejemplo, yo acá de vuelta tengo 2n variables, ¿no? A ver. Te lo reducen a R2. Bueno, está bien. O sea, tengo... estoy mirando la anotación un segundo. A ver. Déjame acomodar la anotación para hacer lo mismo en el ejercicio. Pero H y G salen de R2 y van a R2. O sea, agarran vectores y me vuelven vectores. A los vectores de acá les llamo XY
Y, porque así le llama la letra, digamos. Y ta. Y a los vectores del dominio. Y de nuevo, su imagen me da un vector que voy a llamar. Que no me gusta. A ver, esto me da un vector que le puedo llamar. Le voy a llamar U1, B1 al resultado. Y a este le voy a llamar U2, B2. Son vectores, ¿no? Entonces, vos cuando esto es la composición de dos funciones, ¿sí? Y terminan los reales. Fíjate, la variable de entrada es X. La variable de entrada es de R2, digamos. ¿Sí? O sea, es un dibujito. Salgo R2. Mediante H voy a R2. Y mediante G voy a R2. ¿Sí? Después, a partir de estos, con el producto interno, voy a R. Hay una composición ahí, ¿se entiende? Primero aplico H y G como en paralelo y después aplico el producto interno. Y ahí aparece la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, lo puedo pensar así. Voy a hacer la cuenta con regla de la cadena. Bueno, ¿cuáles son las variables de esta función? La función compuesta sale desde acá hasta acá. Entonces, por ejemplo, tengo dos variables acá, X e Y. Entonces puedo derivar respecto a X primero. Entonces, derivar respecto a X, la función compuesta que está acá, h de X, Y, G de X, Y, es igual a, y voy a aplicar regla de la cadena. Sí, solo que, ¿qué sería? Lo voy a escribir así. Por regla de cadena, esto es la derivada respecto a la primera variable del producto interno. A ver. Tiene 4 variables el producto interno, ¿sí? 4 tiene. Que yo acá le llamé U1, B1, U2, B2. Entonces sería derivada respecto a U1 de el producto interno, evaluado en este lugar, digamos. Aquí. Por la derivada de U1 respecto a X. ¿Sí? Que esto, fíjate que U1 es una derivada de H. Más, y así derivo todo. U2 por, y ahí con las 4 variables del producto interno. O sea, y lo puedo hacer con regla de cadena. Hay la razón por la cual esto me parece molesto, digamos. Y es que se puede hacer más fácil, digamos. Pero yo supongo que está ahí por en ejercicio práctico por regla de la cadena. Entonces yo te lo comento así. Por las dudas, esta derivada, ¿cómo la calculo? Recuerda, el producto interno es U1 por B1 más U2 por B2. Entonces la derivada respecto a U1 es B1. ¿Sí? Ahí va. No sé si te convence que por acá sale. Incluso, a ver, si te marea usar regla de la cadena, haces así, ¿no? La regla de la cadena es para usar las cuentas completas o a veces porque no podés. Pero haces así. Esto que está escrito acá es igual a H1 de XY por G1 de XY. Ahora le puse nombre a los H, ¿viste? Más H2 de XY por G2 de XY. Y ahora tenés una formulita. O sea, cuando usás regla de la cadena usás la derivada de este y la derivada de estos. Pero cuando lo escribís completo, como lo escribí acá, salís de acá y vas hasta acá. Ya te escribí la fórmula de esta ficha acá abajo, ¿entendés? Y podés hacerla de una, digamos. ¿Sí? Por último, es eso, digamos. Entonces capaz que está bueno así por regla de la cadena. Me gustó poner la cadena, capaz que es medio demasiado, pero... O hay que practicarlo bien ahí. Pero hay un comentario más que quería decirte.
Ahí va. Que hay una forma fácil de hacerlo también. Que al final pasa esto, mirá. Al final se puede verificar esto. Al final vale que, si yo digo así, vale la regla del producto, como en cálculo 1, vale esto. La derivada de h respecto de x por g más la derivada h por la derivada de g. ¿Sí? Eso en realidad, claro. Si querés, capaz que podés probar, que el ejercicio te está pidiendo probar esto. Digamos. Lo que pasa al final va a ser eso. Y tiene que ver por Cauchy-Schwarz, digamos. En el punto correcto, digamos. No me puse para no molestar, pero sí. Acá, xy, derivada de g respecto de, perdón, g evaluado en xy, más hxy por la derivada de g. Entonces, una forma de encararlo es ponerle la cadena. Hay otras formas de encararlo. Yo creo que está, o sea, que vale la regla del producto, justamente, eso está bueno. Yo creo que estaría bueno, está bueno porque la regla de la cadena. Hay que escribir bien las dos funciones, viste que en la regla de la cadena tenés composición de una y composición de otra. Y yo te lo dije, te dibujé con flechitas nomás, te hay que convencerse un poco de eso. Y ta, se puede hacer sin hacer regla de la cadena, eso voy. ¿Tá? Y se puede hacer usando Cauchy-Schwarz, por ejemplo. ¿Tá? Y ta, eso. Bueno, buenísimo, dale. Hasta luego.